Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. Ayer, 26 de julio, el 70 aniversario del asalto al cuartel Moncada, se iba a realizar una actividad organizada por la campaña de solidaridad con Cuba en la República Dominicana y los aguaceros la impidieron. Eso queda pendiente. Pero además quiero decirle que esta noche, ya hace unas horas, se puso a circular el libro solidario con Simón Trinidad, el comandante colombiano que tiene 19 años preso en una cárcel de alta seguridad en los Estados Unidos, sin cometer delito. Y se reinicia la campaña de solidaridad. Posiblemente mañana vamos a dar detalles de la presentación del libro. Pero hoy vamos a hablar en detalle del valor del asalto al cuartel Moncada en Cuba en el año 1953. 26 de julio, 70 aniversario del asalto al cuartel cubano. Primero decir que el oriente cubano, la región oriental en Cuba, la más próxima a la República Dominicana, tiene una intensa tradición heroica de lucha. En la lucha contra el colonialismo, en la lucha por la independencia en el siglo antepasado y en la lucha que dio el producto de la Revolución Cubana. Fidel y sus compañeros en el 53 pensaron en la necesidad de iniciar su accionar revolucionario en Santiago de Cuba por el simbolismo y especialmente organizando el asalto militar al cuartel Moncada, símbolo de la crueldad de la tiranía en esa región. Estaban en busca de la chispa que encendiera la pradera, que alterara la quietud de la opresión tiránica a cargo de Fulgencio Batista y sus esbirros. El escenario, como le decía, fue el oriente, su capital, Santiago de Cuba. El blanco de ataque, el cuartel Moncada. El carácter de la acción, un ataque armado, un asalto revolucionario. Las implicaciones posibles eran, si triunfaba, continuar los ataques armados. Si no, entonces, conmocionar la sociedad, romper la quietud y superar el miedo, estimulando la resistencia contra la tiranía. El hecho representó una herejía revolucionaria en el escenario cubano y en todo el continente. Una herejía revolucionaria porque esas formas de lucha no estaban contempladas en las diferentes corrientes revolucionarias en el continente y en Cuba. Incluso muchos la calificaron de aventura. Esa herejía puesta en marcha por revolucionarios que a la vez eran pensadores, de ella surgió La historia me absolverá, aquel famoso discurso de Fidel ya en juicio para condenarlo, que se convierte en el programa de la revolución cubana, de su fase inicial, de una revolución de carácter popular y democrática. Surgió también el instrumento revolucionario, el movimiento 26 de julio,
en honor a esa fecha, y la definición de la vía insurreccional para derrocar la tiranía. Luego de eso, y cuando lo mandaron al exilio, por todo el movimiento que hubo por su libertad, a todos los que apresaron, desde México organizaron la expedición del Granma, la heroica expedición del Granma. Y ahí se inicia, después de combates muy desiguales, donde quedaron diezmadas las fuerzas, pero con esa gran voluntad se inicia la resistencia armada de carácter guerrillero en Sierra Maestra, que luego pasa a ser una lucha combinada, urbana y rural, incluso con huelgas, e incluso con la huelga general en un momento determinado. La toma de Santa Clara por el Che, ya rondando los años, el 1959, y la entrada triunfal de Fidel a La Habana. Toda una secuencia de sabias y heroicas decisiones. Una gran hazaña empapada de autodeterminación en los albores de un proceso de hazañas sucesivas y osadías posteriores. Creaciones heroicas surgidas de una primera y gran herejía, el asalto al Moncada. La gran hazaña, hubo mucha en todos estos años, van a cumplir la revolución el año próximo, el 1 de enero, 61 años de existencia. La gran hazaña ha sido sobrevivir frente a todas las agresiones de los Estados Unidos y de sus aliados. Feroces agresiones después de la primera victoria. Impedir de toda manera la recolonización de Estados Unidos y dar esa señal de dignidad en la lucha por la independencia de nuestra América. La hazaña de sobrevivir antes y después del derrumbe de los países del este, del socialismo eurooriental, después de iniciar un ciclo, valioso ciclo, por la nueva independencia continental, por la patria grande liberada, hasta llegar a la actualidad, en presencia de la decadencia agresiva que se ensaña contra Cuba y que le produce enorme sufrimiento en la actualidad. Cuba ha sido castigada como ningún otro país. Bueno, se suma ahora el acoso, la agresión a Venezuela, pero además a todos los procesos independientes con la llamada guerra de baja intensidad y guerra de cuarta generación. Pero a Cuba tratan de asfixiarla, están en un momento de alto riesgo. Y a propósito de este aniversario, 70 aniversario del asalto al Moncada, hay que expresar la necesidad de incrementar la solidaridad. Hay un déficit de solidaridad para con Cuba. Cuba es un patrimonio de nuestra América y de la humanidad. Hay que entender el valor de esa herejía revolucionaria, el valor para el porvenir de la lucha por la nueva independencia de nuestra América y por los cambios sociales. Hay que lograr que la existencia de Cuba, así como sobrepasó todas las dificultades anteriores, pueda salvar el estrangulamiento actual, el intento de asfixia de su pueblo, la política impuesta para hambrear, para estrangular ese proceso. Hay que rebelarse contra esto y multiplicarlo en solidaridad. Pausamos. Cuidado, cuidado. Tiro al